en Onda Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde ahora y hasta las 10 de la mañana, hasta que aparezca Juan Ramón Lucas por aquí, por este estudio, para poner en marcha la segunda parte del programa de hoy. Estamos en conversación, en tertulia, en debate y ofreciendo las novedades que se nos van amontonando en estas últimas horas. Les hemos contado a las 7:30 de la mañana que hay novedades respecto del Aquarius, porque después de que Médicos Sin Fronteras hubiera dicho que este viaje hasta Valencia, agradecía mucho el ofrecimiento del Gobierno de España, pero que el viaje le parecía imposible por la situación en la que está el barco, que no es un crucero, es un barco de emergencia que lleva 600 personas en condiciones muy precarias a bordo. Finalmente la novedad de esta mañana es que sí se va a realizar ese viaje, que el Aquarius va a repartir a los inmigrantes entre el propio barco y 2 embarcaciones de la Armada italiana, y que esos 3 barcos van a realizar la navegación, 3 días se calcula, hasta el puerto de Valencia. A las 8 nos confirmaba esta novedad desde el propio barco, desde el Aquarius, el reportero gráfico Óscar Corral. Todo el mundo aquí dice que se está perfilando un plan en el que se está descargando comida por parte de las autoridades italianas para suministros suficientes para hacer ya este pequeño viaje, bueno, no tan pequeño, de al menos 3 días hasta Valencia. En principio el destino es Valencia, aunque también hemos contado ya que Córcega, las autoridades de Córcega se han ofrecido también a recibir el barco, y Córcega está más cerca que Valencia. Vamos a ver cuál es la decisión que finalmente se toma. Hemos contado también cómo va la reunión, ya terminó, entre Donald Trump y Kim Jong-un. Terminó la reunión, pero estamos a la espera de que se publique el documento que han firmado ambos gobiernos y que, según el presidente Trump, supone un hito en la desnuclearización de Corea del Norte, y que, según el norcoreano, supone un cambio fundamental para el mundo. Están los dos encantados de haberse conocido, nunca mejor dicho, de haberse saludado. Confían plenamente el uno el otro, tienen magníficas palabras, el uno para el otro para el uno, y sostienen que la reunión ha ido infinitamente mejor de lo que nadie nunca pudo llegar a imaginar. Tanto que Donald Trump ya anuncia que va a invitar, y ha invitado al señor Kim Jong-un, al norcoreano, a que visite la Casa Blanca. Oiga, ¿cómo ha cambiado este cuento? ¿Se acuerdan en septiembre lo que decía Donald Trump sobre el hombre cohete? Rocket Man is on a suicide mission for himself. We will have no choice but to totally destroy hombre cohete, North Korea. Misión suicida para su país y para su pueblo. No nos queda otra que destruir Corea del Norte. Esto es de septiembre del año pasado. Y estamos en el mes de junio. Y además, para este día que tenemos por delante, la sentencia del Supremo sobre el caso Noós. Probablemente esta mañana ya conoceremos los detalles. Lo probable, pues que la pena de Iñaki Urdangarín se lime un poco, pero que siga siendo lo bastante elevada como para que ingrese en prisión. Este es al menos el pronóstico que hizo ayer en este programa el ex fiscal del caso Noós, Pedro Rac. El señor Urdangarín fue condenado a 6 años de prisión tras un juicio largo, donde las magistradas valoraron todos los indicios que pusimos a su disposición. Valorando el criterio de la audiencia provincial, de las magistradas que dictaron la sentencia, lo más probable es que sí, aunque desde luego me puedo equivocar, evidentemente. A las 9 escuchamos la firma, como siempre, de Vicente Vallés. Ignacio Rodríguez Burgos nos va a traer la actualidad económica. Buenos días, Ignacio. Saludos, buenos días. Y hoy en tertulia está Pilar Cernuda. Buenos días, Pilar. Buenos días. Está Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Y Paco Maruenda. Buenos días, Paco. Muy buenos días. Y aquí sigue Rubén Amón. Buenos días otra vez. Sigue, sí. Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Fernando Onega, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Bueno, está la mañana informativamente animada, como ves. Está caliente y hay 3 asuntos básicos. El primero, el barco Aquarius, que parece que va a emprender rápidamente camino a España, y el gesto del gobierno español. Después, la cumbre de Singapur, con increíble feliz resultado, y en la política nacional la marcha del PP hacia su renovación y la financiación del mismo PP en la Comunidad Valenciana, otro palo judicial. La atención del mundo estuvo puesta toda la madrugada en Singapur. Al final, acuerdo entre Donald
Trump y Kim Jong-un. Se ha pasado de la amenaza de furia y fuego al tenemos una magnífica relación por delante y al final un acuerdo, según Trump, mucho mejor de lo que cualquiera podía esperar. Dentro de una hora, rueda de prensa del presidente americano y a lo largo de la tertulia se conocerá probablemente el documento firmado y será el momento del análisis. Pero parece que algo ha cambiado en el mundo, un enorme cambio, se dice en Singapur. Para Trump, un éxito diplomático. Como dice alguien, se lleva muy bien con sus enemigos y fatal con sus amigos. La incógnita, las cesiones de los coreanos. El punto de atención para nosotros, el barco Aquarius. Italia, por lo menos, les está proporcionando comida y barcos militares le ayudarán en el traslado, en principio a Valencia. Elogio general al gesto del gobierno español, pero el tema es mucho más profundo, porque ha llegado el momento de replantear la política de la Unión, no solo ante estas emergencias, sino ante todo el fenómeno migratorio. ¿Tiene la Unión capacidad para organizarla? ¿Qué se hace ante gobiernos ultranacionalistas y con ministros xenófobos, como es el caso de Italia? ¿Qué se hace de inmediato si la llegada del buen tiempo produce una nueva avalancha de inmigrantes? Y respecto a la política del gobierno español, ya hemos dicho que gana muchos elogios, pero también tiene riesgos. ¿Producirá, por ejemplo, un efecto llamada, una vez comprobada la disposición de gobiernos y ayuntamientos a ser tierra de acogida porque a humanitarios no nos gana nadie? En la política de aquí de casa, en la política pura y dura, digamos, el señor Rajoy, que ayer ante su junta directiva abrió ya el camino para la elección del nuevo presidente del PP, dijo Rajoy que él va a respetar absoluta neutralidad, ¿verdad? Y que no tiene un candidato, un favorito. Hombre, tener candidato lo tiene. Y creo a medias que no haya expresado sus preferencias a alguno. Pero queda bien declararse neutral. Pero bueno, lo esencial es que hay fecha, el Congreso será el 20 y el 21 de julio, y aunque Rajoy ya no quiere mandar, sí quiere que el partido esté preparado para la oposición en septiembre, para control y propuestas, dijo textualmente. Pedro Sánchez tiene 3 meses sin agobio del PP en principio. Las que me producen intrigas son otras cosas. Primera, si el 5 de julio habrá votación de candidaturas, ¿qué candidaturas se votan si Feijóo, por ejemplo, no comunicará su decisión hasta el día de 18? Segunda, ¿por qué nadie dice si se presentará? ¿Están midiendo fuerzas o intentando pactos para llegar a la candidatura única? Y tercera, ¿será un congreso al que se llega sin el debate ideológico que pidió el señor Bauzá? A partir de estas preguntas, el parte de situación se hace en el diario La Razón. Feijóo parte con más opciones y se rebajan las de Santa María. ¿Lo suscriben nuestros analistas? Lo malo del PP es que la justicia lo persigue. Ayer nueva sentencia y condenatoria, la de la trama valenciana. Probada, dice la Audiencia Nacional, la financiación ilegal de la campaña autonómica de 2007 y las generales de 2008. 53 actos electorales pagados de modo fraudulento. Y el señor Camps se libra. Y hablando de juicios, caso Nos. Inmediata sentencia del Supremo. Ayer decía aquí el fiscal Orrach que lo normal sería que Urdangarín ingresase en la cárcel, y creo que esa es la gran expectativa. Por lo demás, el Senado comenzó a debatir los presupuestos, el PP rebaja 35 millones de los 540 del País Vasco, se los quita, dice, a los chiringuitos vascos. No había esos chiringuitos cuando el mismo PP aprobó los presupuestos en el Congreso. El Gobierno sigue en su plácida estancia de gestos y palabras, y hoy son noticias que estos presupuestos, según la ministra, son un paréntesis y los próximos van a ser los del vuelco social. La ministra Montón habla de poner fin al copago sanitario. Robles y Batet matizan y dicen que la Constitución no se reformará solamente, o se reformará solamente si hay un consenso muy amplio. Y Pedro Duque asegura que pondrá a España en órbita. Y las pensiones, Pacto de Toledo en el día de hoy. Atención al Tribunal de Cuentas, que según El Mundo dice que la Seguridad Social está en quiebra técnica, con 76.000 millones en números rojos. Y la Fundación Santa Lucía resucita el viejo debate, recorte de pensiones y retrasar más la edad de jubilación. ¿Nos ponemos a temblar? Y en mi tierra, el largo paro en la justicia hizo que descendiera un 30% el número de divorcios. Las huelgas, querido Alsina, no siempre son malas. Esta contribuyó a la estabilidad matrimonial. A lo mejor
algún matrimonio, la huelga dura tanto que se arregló. Eso te iba a decir, que si es que se ha arreglado el matrimonio, pues estupendo, enhorabuena. Si es que el matrimonio sigue porque no tiene más remedio, pues eso tampoco parece una solución. Sí, es prolongar la crisis, sí, nada más. Ver el lado malo de las cosas, te das cuenta. Bueno, Fernando, que tengas un feliz día, cuídate mucho y hasta mañana. Hasta mañana mismo. Adiós. Buenos días, adiós. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. Para que sean las 9 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Imagino, Varela, Cernuda, Maruenda y Amón, que tenéis un gran interés en saber qué diablos han firmado exactamente el señor Trump y Kim Jong-un, el norcoreano. La CNN ha publicado una fotografía, no del documento completo, sino de las dos firmas, la versión resumida, las dos últimas páginas del acuerdo, donde aparece la firma del señor Trump, la firma de Kim Jong-un, y si tenéis buena vista igual hasta podéis llegar a leer los 4 puntos fundamentales del acuerdo. Yo no llego, pero seguro que alguno de vosotros sí puede. Ángel Gonzalo, enviado especial a Singapur, buenos días otra vez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Bueno, ¿tú qué sabes de lo que han firmado en realidad? Porque se han encargado los dos de decir que esto él lo nunca ha visto, lo que nadie esperaba, importantísimo acuerdo, va a cambiar la realidad mundial, pero en concreto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues nos tenemos que atener en principio a lo que ha explicado Donald Trump en esa breve comparecencia después de estampar los dos su rúbrica, al tratarse de un acuerdo muy importante y global. Ahí lo que deberíamos saber es si es un acuerdo de paz estable y duradero y si con este acuerdo se pone fin al armisticio de Panmunjom de 1953. Lo que sí que está saliendo ahora mismo es que Kim se habría comprometido a la total desnuclearización de la península de Corea muy pronto. Cuando Donald Trump estaba hablando de que el proceso, de que lo que se había suscrito hoy en este resort se iba a aplicar muy pronto, se estaba refiriendo a eso. No obstante, tendremos que esperar a las 10 de la mañana porque será la hora prevista dentro de una hora y cuarto aproximadamente, cuando el presidente de los Estados Unidos comparezca ante los medios de comunicación para explicar al detalle todo el contenido de este histórico acuerdo, que establece, entre otras cosas, bueno, pues unos nuevos lazos para cuidar, según han dicho ambos, de los problemas más peligrosos del mundo. Se habla incluso de que la gente estará impresionada y muy feliz, decía Donald Trump, una vez que conozca el contenido de lo que han venido trabajando las dos delegaciones y sí que se ha plasmado hoy con la firma de ambos. Me voy a dejar la vista, con vuestro permiso. Es extraordinario y que vamos a estar ante un hito verdaderamente histórico. Yo que voy a intentar, dice el primer punto, dice: los Estados Unidos y la República Democrática, sabéis que se llama así, la República de Corea del Norte, establecen nuevas relaciones de acuerdo con el deseo del pueblo de ambos países para la paz y la prosperidad. En segundo lugar, Estados Unidos y la República de Corea del Norte unirán sus esfuerzos para conseguir una paz estable en la península coreana, Corea del Norte, Corea del Sur. En tercer lugar, se reafirman en los acuerdos de abril del 18 para trabajar juntos por la completa desnuclearización de Corea del Norte, de la península de Corea, de las dos Coreas, por tanto. Y por último, el cuarto punto, dice: Estados Unidos y la República Norcoreana se comprometen también a repatriar a los prisioneros de guerra. Entiendo que están identificados por ambas partes. Creo que estas son las 4. Esto es lo que puedo leer. Hasta aquí llega mi capacidad para leer la fotografía. Es el señor Trump que está mostrando a los reporteros gráficos la firma, los papeles que han firmado, y ampliando mucho la foto y perdiendo mucha nitidez. Esa es la verdad, pues se puede llegar a interpretar lo que ahí pone. En la comparecencia ante la prensa, Ángel, se ha visto que el señor el Kim Jong-un, el norcoreano, tiene menos trato habitual con la prensa, claro, porque en la rueda de prensa estaba un poquito nervioso al principio, así como Donald Trump pues estaba en modo Donald Trump, digamos, ¿no? Creo que he perdido manifestar su gratitud a Trump por haber hecho posible esta cumbre. Y de hecho, una vez que han firmado, cada uno se ha llevado su portafolio, el líder norcoreano con su caravana se han dirigido al Hotel St. Regis, que es donde montaron su cuartel general, y no se sabe ya nada más de él. No obstante, muy al contrario, Donald Trump sí que permanece aquí
todavía en la isla de Sentosa, donde va a comparecer ante la prensa, y está previsto que en torno a las 12:30 del mediodía, hora de España, salga en dirección a la base aérea de Paya de Bar y desde allí emprenda vuelo en torno a la 1 de regreso a Estados Unidos. Muy bien, sabemos la duración de la comparecencia, pero sí que quería explicar con detalle un logro que desde luego él le supone bastantes cosas a ambos, porque el contenido de este acuerdo también, en primer lugar, va a servir para paliar las enormes necesidades económicas que tiene la población norcoreana, y a Trump de algún modo le acredita como una persona que tiene voluntad de seguir adelante avanzando en la paz, y eso que lo que está haciendo en las últimas semanas hemos visto que es la teoría del palo y la zanahoria. Ha roto el acuerdo con Irán, pero ha avanzado muchísimo con otro de los que era uno de sus grandes enemigos. El famoso eje del mal que dijo el señor Bush. Ahí estaban los dos, estaba Irán y estaba Corea del Norte. A la espera quedamos, por tanto, si te parece, Ángel, de que el presidente de los Estados Unidos en las próximas horas, en esta comparecencia que anuncia ante los medios, ya entre en detalles sobre las consideraciones, los acuerdos, los puntos concretos que se han firmado. Sí te cuento que China ya se ha mostrado muy entusiasta con el resultado de la cumbre. China, que es un aliado tradicional, como por otra parte sabemos, de Corea del Norte, está muy satisfecho el régimen chino con el acuerdo alcanzado y con la celebración misma de esta cumbre, que en efecto nunca antes se había celebrado, y debe de estar el señor Trump pues sintiéndose un poco Nixon en Pekín cuando fue a conocer a Mao y salió de allí diciendo es un buen tipo, me ha parecido, con el que se puede hablar. Ángel, cuídate, luego seguimos hablando. Dime. Carlos, que en esta ocasión en lugar de la diplomacia del ping-pong ha sido la diplomacia del insulto previa hasta que hemos llegado. Sí, pero para que veas que se pueden decir grandísimas barbaridades y luego el día que se conocen dicen, yo creo que nos podemos entender, porque es un hombre que ama mucho a su país. Así, cuando le llamabas Rocketman no te lo parecía. Cuídate, Ángel, un abrazo. Un abrazo fuerte. Adiós. ¿Alguna opinión queréis emitir, alguna consideración queréis hacer sobre lo que vamos sabiendo de la cumbre de Singapur y de este encuentro histórico, porque nunca antes había ocurrido, entre el presidente de Estados Unidos y el dictador de Corea del Norte? A caricaturizar a Donald Trump y no digamos a Kim Jong-un, y por tanto no somos capaces de sustraer la importancia que tiene este acuerdo, que la tiene y es enorme, ¿no? Es verdad que es muy tentador reírnos del peinado de uno y del otro y convertirlos en dos payasos del orden mundial, pero en realidad uno es el presidente de la primera potencia y el otro es una amenaza nuclear al planeta. Sí. Que se va a encontrar un acuerdo, yo creo que es una magnífica noticia. Es muy interesante eso. Espera, termino. Vale. Que vengamos de un desconcierto enorme después de la cumbre del G7, donde parece que Trump tiene problemas con sus aliados naturales y abraza a sus enemigos, también. Pero que la política exterior de Estados Unidos, que estaba muy condicionada por su viraje hacia Israel en contra de Irán, y por la idea de que Trump iba a hacer una presidencia aislacionista y no intervencionista, ha dado como resultado un acuerdo que se tiene que celebrar y que forma parte de un hito geopolítico. Yo creo que debe valorarse como tal, más allá de la extravagancia de los dos personajes. El señor Trump habrá puesto ahí una nota a pie de página, una salvaguarda que le haga saber al norcoreano que si cambia la presidencia de los Estados Unidos, el nuevo presidente puede pasarse puede ignorar el contenido de este acuerdo, como él ha hecho con los acuerdos que firmó la administración anterior, ¿no? Como ya senta el precedente de que entra un nuevo presidente y lo de anterior no vale para nada, que lo sepa el norcoreano, pues si quiere tener como pasa en España, ¿no? Llega una nueva administración muy minoritaria y muy frágil, ¿no? Y parece que sea el inicio el principio de los tiempos, ¿no? No me cambies el asunto todavía, no, es que Paco, me veo venir. Es que es muy interesante, ¿no? Es decir, la visión que tenemos de Trump, un payaso, un personaje nefasto, etcétera, y es el presidente de la primera potencia mundial, ¿no? Y hemos tenido presidentes de Estados Unidos de todo tipo, ¿no? Presidentes que necesitaban hacer sexo desaforadamente antes de cualquier meeting, como Trump, ¿no? O como Kennedy, por cierto, o como John Fitzgerald Kennedy, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? Como sabes muy bien, hemos tenido presidentes corruptos, hemos tenido de todo, ¿no? Y claro, al final Trump tiene una línea que enlaza muy bien con el nacimiento de Estados Unidos, lo vengo diciendo siempre, es un gran patriota. A mí no me puede gustar ni sus formas, ni su aislacionismo, pero Estados Unidos, históricamente, lo sabéis muy bien, todo el siglo XIX y parte del XX ha sido aislacionista, ya tiene sus intereses más en el Pacífico. Entonces, claro, los europeos, que somos unos pijoprogres,
estamos acostumbrados a tener una gran niñera, ¿no? La gran niñera es Estados Unidos, ¿no? Es decir, el año 1917, los soldados americanos muriendo en los campos de batalla al mando del general Pershing, ¿no? Y ni les dimos casi las gracias, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial no fueron los rusos, los soviéticos, estaban hechos unos zorros, un desastre, ¿no? Fueron los americanos los que salvaron a la Europa democrática para país siendo, pero es igual, son unos yanquis que mascan chicle, o como se decía de Truman, ¿no? Que no podía, era capaz de hacer dos cosas, ¿no? Y aquí tienes un presidente que a lo mejor es capaz o no de hacer un gran acuerdo con el que hasta hace 4 días Obama y todos los presidentes estadounidenses que tanto nos gustan, porque son guays, son de Harvard, ¿no? Pues resulta de que no lo consiguió, y este hombre raro, extraño, el Rocketman, consigue hacerlo. Vamos a ver, yo creo que hay que conocer primero el texto del acuerdo, ¿no? Hasta ahora los dos han hecho unas declaraciones muy positivas, de muchísima satisfacción. Creo que es muy positivo para los dos, efectivamente. Esa imagen de dictador corrupto y sanguinario, pues que además es real, de Kim Jong-un, o por lo menos pues se ha suavizado al aparecer allí al lado de un sonriente y Trump, que está encantado con su nuevo amigo. Pero hay que saber qué es lo que han firmado. Primero, en qué consiste la desnuclearización de Corea del Norte, qué margen de tiempo, si va a permitir la verificación y si es irreversible, como pretendía Trump. Y por otra parte, ¿qué es lo que ofrece Trump? Me imagino que lo primero será sacar a su gente de Corea del Sur. Hay un tercer personaje aquí que apenas he mencionado, que es importantísimo en lo que ha ocurrido, porque es el que ha puesto el camino para que esto fuera posible, que es Moon, el de Corea del Sur, que está empeñado desde el momento en firmar la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur, que no se ha firmado nunca, y que él considera que es fundamental, y que ya se entrevistó con Kim hace 2 meses, me parece, aproximadamente, y que es el que ha puesto la base para que este acuerdo fuera posible. Me parece una noticia importantísima, por su repercusión no solamente en la zona, sino mundial, pero hay que conocer el texto y saber cuál es el grado de compromiso de los dos que lo han firmado. Ignacio. Sí, es verdad que cuando se reúnen los dos individuos más peligrosos del planeta, pues produce cierta inquietud. Pero también es verdad, como subrayaba Rubén, que el escenario de que esta cumbre hubiera terminado mal, hubiera terminado en desacuerdo, era estremecedor. Por otra parte, tú recordabas ahora lo de Nixon en Pekín. Hay una tradición en la política norteamericana de que, curiosamente, las grandes operaciones de apertura hacia las dictaduras comunistas las han hecho siempre los presidentes republicanos. Nixon fue a Pekín, los grandes acuerdos de desarme con la Unión Soviética los hizo Reagan, y esto lo ha hecho Trump. Probablemente esto no lo hubiera podido hacer un presidente demócrata. Directamente no se lo hubieran permitido, ¿no? O sea que, bueno, esto es así. Yo creo que ambos necesitaban este acuerdo. De hecho, la Casa Blanca en los últimos días ya había preparado el terreno relajando su exigencia, y hablaba de que no exigía un desarme inmediato, completo, tal, sino de que de que admitía un desarme por fases. En todo caso, después de lo de Irán, que también lo habéis mencionado, después de haber directamente haberse cargado los acuerdos de desnuclearización con Irán, el problema es la credibilidad de los Estados Unidos con este acuerdo, y probablemente se va a necesitar el aval de otras potencias. Probablemente Corea va a exigir y se va a necesitar que potencias como China, como Rusia, como el propio Japón y desde luego Corea del Sur, de alguna manera se impliquen también en este acuerdo, que no podrá ser puramente bilateral. Y bueno, se ha hablado de un desarme muy pronto. Mira, por muy pronto que sea, los expertos calculan que después de las gigantescas inversiones que ha hecho Corea del Norte para dotarse del arma nuclear, como mínimo, y en el mejor de los casos, se tardarían 15 años en lograr la desnuclearización completa de Corea del Norte. Es decir, tenemos un largo camino por delante. Pero es muy buena noticia para los norcoreanos, que viven tiranizados no por Kim Jong-un, sino por un presupuesto de defensa condicionado y subordinado completamente al bienestar del país. Que vive gracias también, Sí, que no, empezó por decir eso, por Kim Jong-un y por el presupuesto de defensa. Y por cuanto el presupuesto de defensa condiciona esta idea del Doberman famélico alimentado en realidad solo por China, pero con la ferocidad de inquietar el mundo y hacer de la agresividad su razón de ser y de unificar a todo el pueblo, porque en la dialéctica de los antagonistas, para Kim Jong-un siempre fue muy cómodo decir mi enemigo es Estados Unidos. Y lo que se abre es una expectativa comercial
y es una vía de prosperidad de mercado, que veremos cómo se regula, imagino que seguirá la senda del modelo chino, y que proporciona a los norcoreanos una esperanza, porque de verdad que el país está completamente, diríamos, famélico, ¿no? De cuántas limitaciones, ya no de libertades, sino de pura alimentación se encuentra. Pero ya no solamente la alimentación provocada efectivamente por el presupuesto precario, puesto que el grueso de ese presupuesto está dedicado a defensa, es la falta de libertad y la absoluta tiranía sanguinaria de este personaje. Es decir, la gente que ha podido escapar hacia Corea del Sur, que es su principal objetivo, no solamente te cuentan lo que les ha ocurrido a ellos, sino que conocen perfectamente las represalias contra las familias que han dejado detrás, que lo primero que hacen para intentar para evitar que no salgan es lo que les hacen a los que quedan allí, ¿no? Que eso es una forma de impedir que se puedan ir a Corea del Sur. Este tipo, ahora nos cae el gordito, como dicen en Corea del Sur, que nos parece hasta simpático en su ridiculez. Es un tipo absolutamente miserable, detestable, sanguinario, de una crueldad ilimitada, y que no nos equivoquemos con las apariencias, claro. Como Arabia Saudí. Pocos como este. El mundo desde hace mucho tiempo está rodeado de dictadores. Es más, desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces depende si son nuestros, si no son nuestros, si nos caen bien, si nos caen mal. No, a mí no me cae bien ninguno. Porque, oye, China es una gran democracia, como sabéis muy bien, una ejemplar, ¿no? Cuba no te quiero ni contar, Venezuela, si queréis hacemos la lista, ¿no? Pero claro, este es un enemigo pequeñito, es decir, China es pequeño, Corea es pequeñito, es decir, es manejable, es portable, no es bajito y tal, y luego sabemos de que no van a lanzar. Yo recuerdo cuando no hace muchos meses había como temor, va a lanzar misiles nucleares, es el principio, salían fotos incluso que podía llegar a las playas de Hawái, ¿no? Yo modestamente dije que no iba a pasar nada, es decir, hay que conocer. La modestia fue, ¿no? No, hombre, porque China no va a desde la modestia no va a acabarse el mundo. No hay que ser un genio. Paco, entiendo que hables bien de Donald Trump, si te parece, pero que hables bien del norcoreano. Yo no hablaba bien del norcoreano, simplemente creo que, hombre, podemos hacer en plan. Creo Paco, perdona, creo que no, a ver, creo que hay una jerarquía de dictaduras. Sí, claro. Y la de Corea del Norte es un gulag. Aquí puedes venir con una camiseta que diga estoy a favor del norcoreano, pero a mí no me parecerá bien que lo estés. ¿En que tú has creído que estoy a favor del norcoreano? Simplemente digo que el norcoreano no va a lanzar bombas nucleares, ni va a lanzar misiles. Y deja por eso de ser un dictador que tiene oprimido a su pueblo. Pues no. Como China y como Corea. Yo creo que no pasa nada. No, como China no. Que no pasa nada. No sé. No, es que no es igual, es que no es comparable. Yo creo que hacemos un recorrido de África. No. Por supuesto que hay tiranías africanas. Yo digo que en la jerarquía de las tiranías. No sé que había jerarquías. Pues cómo no, ¿por qué no va a haberla? Me parece cualquier tiranía deleznable. Oye, vale, bien, pero hay matices. O sea, claro, no puedes comparar Cuba, por mucho que sea una dictadura, con Corea del Norte. Corea del Norte pero hoy está objetivamente señalada como un gulag donde viven 25 millones de personas presas. Y claro que hay tiranías atroces. Empezando por Arabia Saudí, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, pero no pasa nada, tiene petróleo. No pasa nada, digo que te estoy citando otra tiranía. Sí, te puedo citar más si quieres. Pero que cuando hablamos de la excepcionalidad de Corea del Norte... Me parece interesante esa jerarquizar. ¿Pero por qué no vas a jerarquizar? Oye, como puedes jerarquizar las democracias, ¿verdad? ¿Se puede jerarquizar las democracias? ¿O todas las democracias son puras? Pero entonces, ¿qué hemos de hacer? ¿Nos concentramos en Corea y somos indiferentes al resto? No, yo no estoy diciendo que cuando colocamos en Corea del Norte en cabeza de la lista, es porque hay estándares. Oye, puedes colocar a Burkina Faso también, ¿eh? Estamos hablando de esos países, y a Sudán puedes colocar. Oye, perfecto. Me habéis ganado, muy Paco, bien, Corea del Norte. Ahora te va a sorprender. Trump es un cretino que aunque hoy no manipules, es que me parece la hipocresía occidental de verdad tan vomitiva, tan vomitiva de verdad. Aquí todo tu discurso sin sentido, claro, lo tienes que colocar. Aquí todo el mundo ha dicho que el acuerdo para la desnuclearización de Corea del Norte es una buena noticia. Es una noticia positiva, por tanto nadie ha dicho lo contrario, que yo recuerde, nadie ha dicho que el señor Trump sea un cretino por firmar un acuerdo con Corea del Norte,
pero el hecho de que sea una buena noticia firmar un acuerdo de desnuclearización de Corea del Norte no significa que Kim Jong-un se haya convertido de la noche a la mañana en un estadista verdaderamente apreciable que apuesta por la paz, por la convivencia, por las libertades públicas y por la prosperidad de su pueblo, porque no ha convertido este acuerdo a Kim Jong-un en nada parecido a todo eso. Y de hecho el lenguaje diplomático es lo que tiene. Está muy bonito cuando en el acuerdo se habla de la voluntad del pueblo de Corea del Norte para las relaciones con Estados Unidos. Cuando al pueblo de Corea del Norte nadie le ha preguntado nunca nada sobre lo que desea. Realmente lo que cualifica a Corea del Norte no es que sea una dictadura horrorosa como objetivamente es, probablemente de las más horrorosas del mundo, sino que sencillamente es una dictadura en manos de un loco peligroso con armas nucleares. Si ese país no se hubiera nuclearizado, pues probablemente el presidente de los Estados Unidos no se habría ni molestado. Por lo tanto, el acuerdo es positivo, pero el problema es que Trump, después de haberse cargado toda la arquitectura de los tratados comerciales internacionales, de haberse cargado la lucha contra el cambio climático, el vínculo atlántico, el G7 y la relación con Europa, pues necesitaba algo positivo que llevarse a la boca. Y esto, indudablemente, es positivo e, insisto, probablemente un presidente demócrata no se le hubiera tolerado. Me sorprende que no vayáis un poco más allá, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene que tragar los acuerdos comerciales exactamente ¿por qué? Es que me gustaría que me lo explique. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual Estados Unidos tiene que aceptar los acuerdos? Entre otras cosas, pues estaban firmados. No, es como el de Viena, exactamente igual, estaba firmado. Los acuerdos se suscriben y se pueden romper, ¿eh? Es decir, se suscriben y luego se pueden romper. Simplemente te digo que él tiene una visión legítima del modelo que quiere para Estados Unidos, la apoya, tiene apoyo parlamentario suficiente y no quiere unos acuerdos comerciales que considera que son desfavorables para Estados Unidos. Lo mismo que hace Europa a la hora de firmar acuerdos, lo mismo exactamente. Entonces, yo no sé por qué es malo este señor. Será un patriota estadounidense que no nos gusta, porque impide que sigamos viviendo muy bien a costa de sus aliados. ¿Cuántos de sus aliados? Aquí este asunto. Y de otras cosas de las que hablar. Vale. Por ejemplo, os tengo que contar que se ha confirmado que este individuo del que hablábamos desde las 6 de la mañana es un tipo que tenía secuestrados a 4 chavales en un piso en Orlando. Y estaba ahí atrincherado, armado. Se ha confirmado que ha matado a los 4 críos que tenían entre 1 y 11 años, un año el más pequeñito, 11 años el mayor de ellos. Cuenta la policía que ha entrado en el apartamento y se ha encontrado con los cadáveres de los 4 niños asesinados por este individuo. Los hechos empezaron la noche del domingo, no saben exactamente cuándo se produjeron los asesinatos. Dice además la información que la policía mantuvo contacto directo con este individuo tratando de que se entregara, cosa que finalmente no fue posible. No sé qué ha pasado con él, pero tampoco, después de lo que ha hecho, parece que sea lo más relevante. Las 9 y 7, 8 y 7 minutos en las Islas Canarias. Ahora hablamos del Aquarius, que antes quiero escuchar la firma, en la opinión de Vicente Valles. Buenos días, Vicente. Hola, Carlos, buenos días. Cuando un partido pierde el poder, suele entrar en una fase de difícil digestión en la que le asaltan las dudas sobre sí mismo. El PP ha entrado en ese proceso, pero a las dudas habituales se une la forma en la que eso se ha producido, porque no es la primera vez que el PP acaba en la oposición de forma traumática. Ahora se ha debido a una inesperada moción de censura y en 2004 perdió las elecciones 3 días después de las bombas del 11M. 2 veces el PP ha conseguido gobernar en España y las 2 veces ha perdido el gobierno abruptamente. Ahora a los populares les toca reinventarse. Deben decidir si ha llegado el momento de acometer un cambio más profundo que el que supuso su refundación, cuando pasó de la Alianza Popular de Fraga al Partido Popular de Aznar. Porque ahora el PP no solo tiene enfrente al PSOE. Con la moción de censura se ha demostrado que para gobernar ya no sirve como antes con ganar las elecciones. Se necesitan apoyos parlamentarios de otros partidos y el PP sabe que tendrá que renovarse mucho para conseguirlos. Más de uno en Onda Cero. 9 y 12 minutos de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias, en tertulia, con Varela, con Cernuda, con Maruenda, con Amón. Vamos a hablar un poco del Aquarius, si os parece, que es la historia a la que más minutos hemos dedicado todos desde el día de ayer. Ayer a estas horas ya estábamos contando la situación de ese barco. Hablábamos con Nayara Galarraga, la periodista que firma sus crónicas en El País, que está embarcada ahí. Hoy a las 8 de la mañana hablábamos con Óscar Corral, reportero gráfico también en el Aquarius. Él nos daba la confirmación de que finalmente sí se va a iniciar la navegación hacia el puerto de Valencia
aunque previamente lo que se va a hacer es repartir a estas personas, que son 629, entre 3 embarcaciones, el propio barco en el que van a quedar 129 de ellos, y 2 embarcaciones que proporcionan las autoridades italianas. Parece que es una embarcación de la Guardia Costera y un barco de la Armada de Italia. Mónica Oltra es la vicepresidenta del Gobierno valenciano. Señora Oltra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Imagino que usted ya tiene más detalles de los que tengo yo de cómo se va a realizar este viaje finalmente hasta el puerto, que viene a Valencia, si lo tiene usted ya confirmado, ¿no? Sí, efectivamente. Además hemos estado desde buena mañana en contacto con la ONG, donde ya nos avisaban que probablemente repartirían en 3 barcos, el propio Aquarius y 2 más que ofrecía el gobierno italiano, y eso se ha ido confirmando. Y a lo largo del día también a las 4:30 tenemos la reunión precisamente de la Comisión para la Atención a Personas Refugiadas y Desplazadas Forzosamente, donde ya vamos a perfilar todo el dispositivo de emergencia, porque es un dispositivo donde participan muchos diferentes agentes. En principio, ahora mismo también está habiendo una reunión con Cruz Roja, que nosotros queremos que sea la que coordine la primera llegada, la primera acogida, porque ellos tienen experiencia dilatadísima en este tipo de emergencias, y bueno, poco a poco se va perfilando, ¿no? En el puerto de Valencia se va a poner en pie algún tipo de logística de infraestructura para poder atender a este número muy elevado de personas, 629, o van a ser trasladados a algún lugar concreto. ¿Todo eso está decidido ya o no? Estamos ahora mismo viendo cuál va a ser el emplazamiento primero, y si solo va a haber uno o va a haber varios. Entonces, lo que le hemos pedido también a la ONG es que nos hagan llegar ya una radiografía de los perfiles del barco. Necesitamos saber qué edades tienen las personas que vienen, si hay personas mayores a bordo, cuántos niños, de qué edades, las mujeres embarazadas, de cuántos meses están. Esto es importante porque sabemos que hay algunas en avanzado estado de gestación. Entonces, según los perfiles, también iremos distribuyendo, ¿no? En principio la primera llegada va a ser a puerto. Estamos buscando el mejor emplazamiento dentro del puerto, también con la autoridad portuaria, que por supuesto ayer cuando hablé con el presidente de la autoridad portuaria, enseguida se puso a disposición de la acogida de estas personas, y por lo tanto ahora mismo a lo largo del día vamos a perfilar y a concretar cuál va a ser el emplazamiento concreto de qué personas, en la medida también que sepamos los perfiles. Y luego tenemos 120 niños que en principio la información de la que disponemos es que vienen sin padre ni madre, es decir, que vienen sin acompañar, y también estamos buscando qué emplazamiento vamos a buscar para estos niños en los primeros días. Como digo, la primera acogida va a ser en el puerto, pero después estamos barajando cuál es la infraestructura que mejor se va a adaptar para cada colectivo, y paralelamente hacer las derivaciones a otros territorios. Las comunidades autónomas además que ya se han ofrecido. Yo tengo que recordar que ya en el 2016 11 comunidades autónomas firmamos un manifiesto para poder acoger a las personas refugiadas en nuestros territorios, y en este momento esas 11 comunidades autónomas están respondiendo. En el día de ayer ya País Vasco, Cataluña y Baleares llamaron directamente, y después ya pues Extremadura, Navarra, etcétera, ¿no? Todas las que firmamos aquel manifiesto, pues estamos en esta historia, ¿no? Porque se ha decidido ya qué estatus se le va a dar a estas personas una vez que se encuentren en territorio español. ¿Van a ser inmigrantes sin papeles o van a ser refugiados? Bueno, esto sí que es algo que no es competencia nuestra, esto es competencia del Gobierno de España. Sí que parece ser, por la información que tenemos, que muchas de estas personas tendrían que tener la condición de asiladas, porque o bien pues o están huyendo de un conflicto bélico, de una guerra, o están huyendo de persecuciones, o están huyendo de cualquier tipo de peligro inminente para sus vidas. Por tanto, pues habría que darles el estatus de refugiados y asilados, pero en cualquier caso eso es algo que sabremos sobre todo cuando estén en tierra, porque la información que nos llega desde el barco, pues no es tan minuciosa. Entonces, cuando estén en tierra es algo que habrá que estudiar individualizadamente. Y luego, como digo, tenemos los niños que por la Convención Internacional de Derechos del Niño tenemos obligación de proteger y de que estén en el sistema de protección de la infancia, ¿no? Pero vaya, cuando estén en Valencia ya podremos también saber exactamente qué tipo de personas
qué situaciones y qué horror han vivido cada uno de ellos. El ofrecimiento del puerto de Valencia es para este barco, para el Aquarius, eso lo tenemos todos claro. Es un ofrecimiento también para los otros barcos que en los próximos días puedan verse en una situación semejante, porque los barcos de las ONG siguen trabajando en el Mediterráneo, sigue habiendo personas que rescatar y el gobierno de Italia ha dicho que no desembarcan en territorio italiano. Si mantiene esa prohibición, habrá otros barcos en esta misma situación. Estamos dispuestos, nos ofrecemos, estamos preparados, tenemos recursos para poder dar acogida a cualquier barco que decida venir por acá. Mire, yo estuve en el año 2016, en febrero, yo estuve en los campos de refugiados de Grecia, en concreto en Lesbos y en Leros, ¿no? Que son 2 islas griegas que en aquel momento recibían 5 veces su población en personas refugiadas. Y la gente de allí, los habitantes de allí, seguían insistiendo en que había que acogerlos. Que la gente que se tiraba al mar porque lo consideraba un sitio más seguro que de donde huían, ¿no? Para mí aquello fue una gran lección de dignidad y además nosotros ya es cuando preparamos el dispositivo para trasladar a las personas refugiadas desde los campos de refugiados de allí de Grecia y eventualmente también de Italia hacia las costas españolas dentro del contingente además que España se había comprometido ante la Unión Europea a acoger. Claro, que se imagine alguien en la situación, ¿no? Que en una isla de 8.000 habitantes te llegan 50.000 personas refugiadas. Esto es lo que vivió Grecia en aquel momento, ¿no? Y la Unión Europea cerró sus puertas, cerró sus fronteras, dejó a su suerte tanto a las personas refugiadas como a los países que las estaban recibiendo en aquel momento, Grecia, ¿no? Y eso también yo creo que es lo que está determinando cómo está evolucionando la política, ¿no? Y cómo crecen movimientos de extrema derecha, racistas, xenófobos. Porque yo creo que la Unión Europea no estuvo a la altura de sus principios fundacionales, ¿no? Entonces, nosotros en este momento estamos preparados, y lo estábamos ya hace 3 años. No solo, esto no es solo una cuestión de gobiernos, también quiero dejarlo claro, es una cuestión de sociedad. Es decir, Balearia ha vuelto a ofrecer su infraestructura tanto de mar como de tierra para atender a este contingente y los que haga falta. Y así me lo trasladó ayer el dueño de la empresa Balearia, que me dijo: Mónica, esto es una cuestión de conciencia y hay que tirar adelante. El puerto también, como digo, se ha ofrecido a acoger. Estamos buscando las mejores instalaciones. La gente, estamos desbordados de mensajes de gente que dice: soy enfermera, tengo 3 días libres, decidme qué necesitáis. Gente que nos dice: en mi casa cabe gente, familias que están dispuestas a acoger a los niños que vienen sin padre ni madre. Es decir, nuestra sociedad le hierve la sangre con una situación en la que el Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa común, cuando para nosotros, que somos mediterráneos, Valencia especialmente, es una ciudad abierta al mar, siempre ha sido un puente de culturas, de gente, de comercio, de prosperidad. Y la Unión Europea siempre ha sido ese espacio de bienestar, de acogida, de paz, de decirles: mira, el calvario ha acabado y ya vamos a salir adelante, ¿no? Claro, aquí son 600 personas en un país con 40 millones de habitantes. Y quiero insistir, ¿no? A Leros, una isla de 8.000 habitantes, en un año llegaron 50.000 personas. Y la gente que vivía ahí lo seguía sacando del mar. Por eso le preguntaba a Mónica si el ofrecimiento, esto que se va a hacer con el Aquarius, no está, por tanto, limitado a este barco en concreto. Si se produjeran otras situaciones similares a esta, la disposición sería la misma y la acogida sería la misma. Es que es una cuestión de cumplir con el derecho internacional. Es que esto ni siquiera ya solo es una cuestión de humanidad o de solidaridad. Es que el derecho internacional dice que no se puede dejar a la deriva a la gente en un barco. Y esto es una obligación que tenemos, una obligación legal. Y por tanto vamos a seguir cumpliendo con el derecho humanitario e intentando que en la Unión Europea cambie sus políticas. Y ahora la diferencia, yo quiero agradecer, la diferencia es que esto que lo tenemos preparado desde hace 3 años, y el gobierno de España sistemáticamente nos cerraba las puertas a todas las comunidades autónomas que estábamos queriendo cumplir con el derecho humanitario, pues ahora el gobierno de España ha dado una respuesta a la altura de los hombres y mujeres que viven en este país y también a la altura del derecho humanitario. Como digo, cualquiera de nosotros en una situación donde sabemos que nuestros hijos van a morir, nos tiraríamos al mar, huiríamos de este país y quisiéramos que se nos acogiera, como ha pasado en otras épocas de la historia, ¿no?
Y eso hay que tenerlo muy presente, porque ante todo somos personas, somos seres humanos y nos corre la misma sangre por las venas. Mónica Oltra, gracias por haberme atendido esta mañana y que tenga buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Presidenta de la Comunidad Valenciana y líder de Compromís, que gobierna esa región en cooperación con el Partido Socialista, partido que está también en el gobierno de España. Antes de escuchar vuestras opiniones, que sé que las tenéis, Varela, Cernuda, Maruenda y Amón, dejadme que salude a Alberto Rojas, periodista y autor de un libro del que espero que tengamos algún rato para hablar. Buenos días. Alberto. Buenos días. Alberto es uno de los reporteros españoles que más veces ha estado en África, que mejor conoce el continente africano, aunque en el libro empiezas contando, perdóname, que en realidad hasta hace no demasiado tiempo África no te había llamado nunca la atención, tampoco habías tenido mayor interés, hasta hace unos años cuando cae en tus manos una fotografía que te hace obsesionarte con lo que allí estás viendo. Exacto, es la fotografía de Kevin Carter, todos la conocemos, ¿no? El niño con un buitre detrás, sí. Premio Pulitzer del año 1994, publicada en New York Times, y que según la leyenda negra generó o provocó el suicidio del fotógrafo. Por las críticas que dice la leyenda, porque acá, eso es. Que hemos explicado más de una vez que cuando uno se suicida, hombre, salvo que deje una nota explicando cuáles son sus motivos, por eso digo que es una leyenda. Le vamos a atribuir el motivo a lo que conocemos de él, y lo que no sabemos, pues no sé. La leyenda dice que fue por las críticas que recibió precisamente por esta foto. Sí, por no ayudar al niño. Él recibe una serie de críticas muy fuertes a las que tampoco sabe muy bien cómo responder y acaba suicidándose. Bueno, la realidad no tiene nada que ver con eso, sino que era una persona muy inestable, que había intentado suicidarse 2 veces antes de tomar aquella foto y que era adicto al Mandrax, que era una droga muy poderosa y que evidentemente no contribuyó a su salud mental, precisamente. Las fotografías reflejan una parte de lo que tiene uno delante, claro, allí donde se concentra ¿cómo se llama? El Feeding Center de Naciones Unidas, claro, el centro de desnutridos. Se veía ahí el buitre y se veía el niño, pero en realidad alrededor había un centro de atención de Naciones Unidas. Eso es. Por eso el capítulo se titula Los buitres no comen niños. Esto se desarrolló en Sudán del Sur, que fue uno de los países, el primero que tú visitaste. Eso es. Y luego hablamos más de Sudán del Sur y de las experiencias que narras en este libro que se llama África, la vida desnuda, de Editorial Debate. Pero ya que estás aquí te pregunto también por el Aquarius. Hemos contado que en Italia el año pasado fueron 120.000 las personas que... O sea, hasta el mismo sábado los barcos de las ONGs y las patrulleras italianas han ido llevando personas a puerto y han permitido el desembarco. Hasta el mismo sábado. El gobierno italiano de antes, el verano pasado, el de Gentiloni, que era Partido Democrático, Partido Socialdemócrata, el verano pasado ya amenazó con cerrar los puertos y la Unión Europea no empezaba a ayudar un poco a Italia, que es lo mismo que dice el gobierno de ahora, con la diferencia que el gobierno de ahora sí ha cerrado el puerto a que es el primer barco al que no se deja de desembarcar. Desde España pues ha habido esta disposición del gobierno de Sánchez que hoy casi todos los comentaristas, los periódicos, las organizaciones internacionales celebran como un gesto de nobleza, de generosidad, de solidaridad. ¿Tú cómo ves este asunto? Respecto al gesto, creo que es un gesto generoso y bonito, pero que debe ser algo puntual, es decir, lo fundamental no se ha resuelto. ¿Qué vamos a hacer con todos los rescates que van a suceder este verano? Porque el puerto de Valencia puede acoger a este barco, pero nunca podría valer como base. Piensa que de la zona de búsqueda y rescate hasta Valencia son 5 días de navegación ida y 5 días vuelta. Un barco que está perdiendo 10 días en navegar no está rescatando. Por tanto, si el puerto de Valencia fuera una base fija, sería una mala decisión porque más gente se ahogaría, porque habría menos barcos, porque están viajando mucho más lejos, no a Sicilia, que está justo al lado, están viajando a Valencia. Y además piensa que si está más lejos, necesitan cargar más comida en el barco, por tanto habría menos espacio para estas personas rescatadas. Por tanto, creo que es un gesto que está muy bien, pero dentro de 2 o 3 días nos vamos a encontrar con otro barco y luego después con otro barco y habrá que tomar medidas mucho más a largo plazo que no pues este ofrecimiento, que ya digo que está muy bien como gesto, pero que no va a servir. Eso es lo primero que dijo ayer Médicos Sin Fronteras cuando tuvo noticia del ofrecimiento del gobierno de España. Naturalmente agradeció la buena disposición. Dijo, a ver, estamos hablando de un viaje de 3 días, llevamos 629 personas en el barco,
este barco no está preparado ni para hacer viajes tan largos, no está preparado para hacer viajes, es un antiguo pesquero creo, para hacer viajes tan largos con tantísima gente a bordo y además sin alimentos, sin bebida. Imagino que el combustible pues también tendrán que mirar si le da o no le da. Por tanto, ¿por qué no me buscan ustedes un puerto que esté un poquito más cerca? En Malta, de Malta estamos hablando poco, pero Malta se ha quitado de en medio. Malta no dejó desembarcar a un barco alemán el pasado fin de semana, que acabó en Calabria, y nadie ha dicho nada sobre la negativa del gobierno de Malta al desembarco. Y por eso Médicos Sin Fronteras decía, búsquenme una solución que esté más cerca. Se ve que la Unión Europea no tiene capacidad para obligar a ninguno de los puertos que están por allí más próximos a que permitan el desembarco por mucha legalidad internacional que haya. Porque Italia lo que no ha permitido es que el barco entre en sus aguas nacionales, por eso el barco no puede llegar al puerto. Ahora seguimos hablando del libro, Alberto. Cernuda, Varela, Maruenda, Amón, ¿qué opinión tenéis sobre lo del primero había que hacerlo. La situación en que estaba me parece un gesto valiente del presidente de gobierno. Y además insisto en el presidente de gobierno. Este tipo de iniciativas no los puede llevar un ayuntamiento o no puede ser una ONG individual, tiene que ser un gesto de gobierno, es decir, porque hay se implica una barbaridad de decisiones. A mí, por ejemplo, ayer me pareció positivo que Sánchez, lo primero que hizo el presidente Sánchez fue llamar a la ONU para que colaborara en esta situación. Por lo tanto, creo que se ha hecho bien. Me parece además, no solamente es un gesto humanitario, sino que es un gesto que demuestra una grandeza personal y una sensibilidad especial hacia las cuestiones sociales. Pero, ojo, ahora viene el después. Y ahí el presidente va a tener que mojarse mucho. Primero, ha dado un aldabonazo en la conciencia de Bruselas, cosa que me parece muy importante, y espero que haya algún tipo de reacción en Bruselas. Ya la vida, el comisario de Inmigración ha dicho que viene España, que se ocupe. Pero no es suficiente. Es como lo de Salvini, el primer ministro italiano, no, el vicepresidente italiano, sí. Viceprimer ministro italiano. Tiene que ser algo más que el decir nosotros ya hemos cumplido con nuestra cuota de inmigrantes, o como ocurre con Grecia también, que ha tenido, como acaba de contar muy bien ahora Mónica Oltra, un papel ejemplar sobre todo la ciudadanía griega. Ahora, insisto, todo esto está muy bien, había que hacerlo. Alguien tenía que reaccionar ante esa situación verdaderamente terrible que estaba ocurriendo en el Aquarius, pero tiene que haber, ahora es el momento de la política no solamente la española, sino la política europea, porque insisto, Carmen acaba de decir, yo pido 20 familias, pero es que no se soluciona nada con 20 familias, o que con alguien diga en un pueblo de Guadalajara, yo acepto a 3, o un pueblo abandonado que vengan aquí los niños. Tiene que ser una política muchísimo más amplia, con implicación de autoridades no solamente españolas, sino de todos los países europeos, desde luego, y por supuesto con la colaboración de las ONGs internacionales, que son las que tienen más medios para poder resolver esta situación. Ignacio. Sí, vamos a ver, desde el punto de vista tanto humanitario como legal, la decisión del gobierno español no tiene discusión posible. Es decir, cuando hay gente en el mar en peligro de morir, primero se les salva y luego se piensa y se actúa políticamente. Eso es lo que dice el sentido común y es lo que dicen los tratados internacionales del mar, por cierto. La terrible paradoja que vivimos con este tema es que de alguna forma cada acción singular de emergencia para resolver una situación crítica como la que vive este barco aplaza la solución del problema de fondo. Es decir, la actuación de las ONGs, extraordinariamente meritoria, para salvar a la gente que viene en lanchas en situación crítica, en el fondo le facilita la tarea a las mafias que trabajan que trafican con seres humanos, y acciones singulares como la del gobierno español, que comparto plenamente, sirven como coartada para prolongar la inhibición de los demás gobiernos ante la solución del problema. Se habla mucho de la Comunidad Europea. Una de las dificultades de este problema es que la Comisión Europea, los órganos de la Unión Europea, no tienen capacidad ninguna, ni competencias, ni medios para obligar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones. Es decir, la solución natural de este conflicto habría sido obligar al gobierno italiano a que cumpliera con su obligación, el que marcan los tratados internacionales. El problema es que no existe esa capacidad. Por lo tanto, este es un problema de los gobiernos, no es un problema de la Comisión Europea ni de los gobiernos europeos. Es verdad que los gobiernos europeos que no están en la cuenca del Mediterráneo han dejado solos, primero a Grecia, segundo a Italia, están dejando solos a los países del sur,
Es verdad que Italia ha sufrido muchísimo por este tema, que ha pedido ayuda, como antes la ha pedido Grecia, y no se le ha dado, y ahora el resultado es que en Italia hay un gobierno xenófobo y, por cierto, eurófobo, porque las dos cosas suelen coincidir, que ha ganado las elecciones precisamente por este tema, y que, por tanto, se siente en la obligación de hacer honor a sus compromisos. Afortunadamente, en España no hay una corriente potente de opinión pública en contra de la acogida a los refugiados o a este tipo de inmigrantes, y eso también facilita la posición del gobierno español. Si en España tuviéramos una corriente de opinión como la que hay en Italia y tal, pues probablemente lo que ahora son aplausos se tornaría en críticas. Espero que al menos este gesto del gobierno español le dé o le proporcione autoridad moral para hacer lo que tiene que hacer, que es ir al próximo Consejo Europeo y pegar un puñetazo en la mesa y decirles a los gobiernos del resto de Europa: señores, ya está bien, vamos a implementar una política que tiene que pasar necesariamente por la cooperación con los países de origen y por el establecimiento de un reparto de cuotas de acogida que todo el mundo cumpla o se exponga a sanciones, que es lo que en este momento los órganos de la Unión Europea no pueden implementar. También la inexperiencia muestra las consecuencias, ¿no?, de determinados tipos de actos, ¿no? El buenismo está muy bien, es maravilloso, es decir, ¿quién no se siente sensible ante los muertos que llegan a las costas europeas huyendo del horror de África, ¿no? Pero claro, de momento ya hemos tenido un Brexit, ¿no? De momento que nos enteremos, Brexit ya está, ¿eh? Es decir, ya Gran Bretaña ha dicho: oiga, yo la política migratoria no me gusta, me importa muy poco y no quiero esto, ¿no? De momento Brexit, de momento tenemos Austria, Holanda, Bélgica, Italia, etcétera, que se extiende el euroescepticismo. Sean todos unos racistas, ultraderechistas, fachas, muchos vienen de la izquierda, digo, también que lo sepamos, ¿no? Es decir, pero está muy bien que los descalifiquemos y digamos que el gobierno legítimo y legal de Italia no nos gusta, ¿no? Son unos racistas, xenófobos, etcétera, ¿no? Es un gobierno racista y xenófobo. Sí, es perfecto, pero si no es queremos... otro criterio, Paco, que se puede aplicar perfectamente. A mí no me importa, oye, podéis hablar vosotros y yo os escucho, digo que es un pero gobierno tanto, xenófobo repito, y eurófobo, sí, pero el hecho objetivo... xenófobo y eurófobo, que ha hecho de la xenofobia y la eurofobia su camino electoral. Oye, yo os escucho educadamente, ¿no? Lo podéis decir. No siempre. Bueno, oye, yo os escucho con mucho interés, pues sabéis no mucho. Siempre, Paco, no. Y te digo, y en el caso de Italia, le vota la gente, ¿eh? Entonces podemos despreciar a los italianos que votan lo que no nos gusta, hoy los despreciamos, decimos que son todos unos racistas, pero es el gobierno que sale de las urnas, ¿eh? O nos creemos la democracia o no nos la creemos. ¿Cuál es el resto de la Liga? Y entonces el problema, ¿quién gobierna Italia? ¿Gobierna quién? Bueno, entonces no digas después que Pedro Sánchez no tiene margen para gobernar, ¿eh? Porque ha tenido mejor resultado que Salvini. Sí. Bueno, y vamos a ver cómo gobierna. Pero ya está muy bien, oye, yo de verdad me encanta escucharos, ¿no? Y ver las cosas como las veis vosotros, ¿no? Me entusiasma, se me caen las lágrimas de la emoción. Pero el hecho objetivo es que hay un problema migratorio en Europa y está muy bien resolverlo a golpe sentimental. Está fantástico, maravilloso. Llegará Pedro Sánchez, dará un gran golpe en la mesa y se partirán de la risa. A ver si, oye, de verdad. Es decir, a ver si vemos un poquito lo que está pasando en Europa. Porque Suecia miraba a otro lado, los que tienen acuerdos miran hacia otro lado, Austria, pues muy bien, Pedro, quédate, oye, los campos en Almería, en Andalucía, etcétera, ¿no? Pero queréis verlo así, oye, hablar... No sé quiénes somos. A mí me es igual, ¿no? Voy a hablar con Alberto Rojas un rato de su libro, que para eso le he invitado a que venga. El libro, no sé si lo he dicho, se llama África, la vida desnuda, es de Editorial Debate. Es un libro en el que has reflejado, Alberto, historias que los lectores del diario El Mundo, sobre todo, pues seguramente ya los que tengan buena memoria, y tus historias suelen dejar bastante memoria en los lectores, ya conocen, pero las cuentas un poco de otra manera, porque hablas mucho de ti mismo en el libro y de cómo llegar a África y empezar a conocer aquello con ese primer viaje a Sudán del Sur. Te ha hecho descubrirte un poco a ti mismo y tus propios miedos y tus... Exacto. Bueno, cuéntalo tú. Esto es un compendio de unos 20 viajes que al final acaba siendo como si fuera solo un viaje. Que me acabo dando cuenta, no cuando empiezo, pero sí ahora mismo, cuando he terminado el libro, que se trataba no solo de un viaje interior, sino de una huida. Yo estaba huyendo de algo que sucedió en mi juventud y que no me atrevía a afrontar. Y el viaje que tenía que hacer, que era a casa de mi abuela, que es una persona que fue muy cercana a mí y que
que no me atreví durante muchos años. Ella murió abruptamente y yo no me atreví a hacer. Yo tenía la casa de mi abuela aproximadamente a 10 minutos de mi casa. No te atrevías a ir. Eso ni a entrar en la casa de tu 29 abuela. Años sin entrar. Porque yo creo que nunca digerí bien aquella muerte. Y por tanto, pues lo que hago es hacer el equivalente a 7 vueltas al toda mundo. África para poder entrar en casa de tu abuela. Exacto. Y llega un momento en el que ya, pues esa casa se la va a quedar mi tío y entonces va a sacar todos los muebles y todo lo que había allí. Y entonces tengo que entrar, porque ya mi madre me dice, oye, esta es la última oportunidad de poder entrar en ese universo que te has negado a hollar en todos estos años y por tanto, pues este es el momento de hacerlo. Y para mí ese fue el viaje que completaba todo lo demás. Y era el momento de escribirlo. ¿Y qué te aportan tus experiencias en África que te conviertan en esta persona un poco diferente que ya es capaz de enfrentarse consigo mismo y con sus propios temores y sus propias inseguridades? Lo que conoces en África, ¿qué es? O con lo que te encuentras, ¿qué es? Bueno, lo de África, desde luego me ha dado una información sobre la condición humana que yo, de haberme quedado aquí, nunca hubiera tenido. No. Y la intención la idea de hacer el libro tiene que ver con lo que te he explicado, ¿no? Son 20 viajes repartidos en, 100 reportajes publicados en el mundo, pero estaban totalmente desperdigados en Internet y no había ninguna unidad y muchos de ellos ni siquiera era posible encontrarlos. Con lo cual, digo, pues voy a coger todo esto, le voy a dar un relato de un solo viaje, porque realmente es un solo viaje, y además le voy a poner esa parte anecdótica que para mí a veces explica mucho mejor un país o una guerra, por ejemplo, que un reportaje, porque dentro de las reglas periodísticas probablemente no puedas contar muchas cosas que te suceden a ti, pero eso que te sucede a ti muchas veces explica mejor lo que sucede en un sitio. Por eso ahí aparece tu propia historia, aparece historia de otros periodistas, de muchos voluntarios, de organizaciones internacionales, de los propios ciudadanos de allí con los que te vas encontrando y que te ayudan pues a localizar historias y sus propias historias personales. Y también las víctimas de todo tipo de situaciones, iba a decir desagradables, pero es algo más que desagradables, de gente perseguida en los conflictos, gente que ya ha huido de las guerras, mujeres que han sido violadas, que han sido maltratadas. Eso es. Tú en algún momento del libro cuentas que una de las cosas que te descoloca un poco cuando tú llegas como periodista, que estás empezando y dices, a ver si yo pudiera conseguir convencer a alguna de estas mujeres que ha sufrido, por ejemplo, una violación a mano de la tribu rival, de que me cuente su historia. Y tú crees que les va a costar mucho compartir contigo su historia y te encuentras con que acaban haciendo cola ante el periodista blanco que está allí queriendo escucharlas para contarles lo que les ha pasado. ¿A qué atribuyes esa diferente actitud entre lo que te habría ocurrido en España si hubieras intentado lo mismo y lo que te encuentras allí, este deseo o esta necesidad de compartir y de contar lo que les ha sucedido? Pues porque yo creo que, aunque se lo expliques, tienen la sensación de que el hecho de que te lo cuenten a ti va a cambiar su vida y por fin van a poder salir. Esto que estás contando sucedió en Sudán del Sur, en una base de Naciones Unidas donde se habían metido 52.000 personas, la mayoría niños y mujeres, para protegerse de la limpieza étnica que estaba practicando el gobierno. Yo estuve 5 días en aquella base en unas condiciones muy precarias para mí, imagínate para el resto, ¿no? Yo iba con UNICEF y todavía tenía un sitio para poder tumbarme y dormir. La gente estaba en un sitio, aquel sitio era un auténtico infierno. Y sí, yo me senté con una mujer a la que vi varios días, la saludé, se llamaba Sunday. Esta mujer me preparó un día un té que estaba cocinando allí, me senté con ella y yo, bueno, pues muchas veces cuando vas a hablar de una mujer, con una mujer sobre estos temas, intentas que la pregunta sobre la violación no sea una pregunta directa, siempre intentas entrar por otro sitio, pero ella enseguida fue al asunto. Yo le dije, ¿cómo estáis aquí? ¿Qué estáis sufriendo? Y enseguida me dijo, mira, cuando queremos salir al Nilo, que pasa el Nilo muy cerca de allí, a lavar la ropa o queremos conseguir leña para poder cocinar, nos violan, están fuera esperándonos y nos violan, y además nos han violado a todas las mujeres que te cruces aquí han sido violadas. Todas las niñas han sido violadas y las ancianas también han sido violadas.
Y empezaron a llegar mujeres cuando vieron que había un blanco con una cámara que estaba apuntando cosas en una libreta. ¿Por qué? Porque ellas creen que el hecho de que me las cuenten a mí va a cambiar en algo su vida. Evidentemente se equivocan. Ya quisieras tú. Ya quisiera, pero yo soy un periodista, no soy un activista. Que cambiara su vida. Eso es. Donde más se pasa miedo también, ¿no? Cuando haces un viaje de estas, sobre todo los primeros, que no sabes muy bien lo que te vas a encontrar. Eso es. Donde más miedo has pasado es en Somalia, por ejemplo. En Somalia es un sitio muy complicado para ir como periodista occidental. Ya desde que llegas al aeropuerto te están poniendo un chaleco antibalas y un casco, escuchas tiros en el camino hacia el hotel y ya incluso en el hotel también escuchas todo el rato tiroteos y tienes que salir en esas condiciones en un coche con lunas tintadas para que nadie te reconozca y cuando llegas al campo de refugiados a hacer entrevistas tienes que permanecer 5 minutos en cada sitio y cambiar rápidamente la localización porque la gente de Al-Shabaab, que son parte de Al-Qaeda, pues enseguida puede montar un dispositivo para secuestrarte. O sea que sí, ahí pasé mucho miedo con la primera cobertura del ébola. Recuerdo que iba al aeropuerto de Barajas, yo no sabía mucho sobre la enfermedad, iba tan acojonado, perdón por la expresión, que acabé comprando unos guantes de fregar en un chino para intentar protegerme contra algo que evidentemente no me hubiera protegido nada, pero tenía tanto miedo que compré eso, ¿no? Luego ya los cooperantes ahí en Conakry ya me intentaron calmar y me intentaron decir que la enfermedad en realidad, si no estabas muy cerca de enfermos que tuvieran cierta gravedad, no era tan contagiosa. Ahora tú empiezas comprándote los guantes del chino para irte iba a decir para irte al ébola, y al final allí lo que acabas haciendo es probar tú mismo cómo es lo de ponerse el traje de ¿cuántas prendas eran las que había que ponerse en aquel reportaje maravilloso? Eran 20 prendas que tenía que supervisarlas una persona que te decía prenda cómo ponértela y cómo quitártela luego. La parte de quitársela era muy importante porque ahí sí que había un riesgo enorme de poder contagiarse. Estuve un día entero con unos voluntarios de Cruz Roja recogiendo cuerpos de gente que había fallecido por las calles de Conakry y bueno, pues fue una experiencia muy excitante para mí y muy peligrosa a la vez y espero no tener que volver a repetir. Sobre todo cuando te dicen eso, y si dentro de 3 semanas ve usted que no tiene ningún síntoma, entonces que lo ha hecho todo bien. Exacto. Si dentro de 3 semanas empieza a sentir la fiebre o lo que sea, igual es que por algún lado se le quedó una pequeña parte de su piel sin cubrir. Claro, porque yo podía coger un taxi, por ejemplo, para volver del hospital donde estaban los enfermos, podía volver al hotel y en ese taxi que hubieran trasladado a un enfermo dejando fluidos de ébola y yo contagiarme. No lo sé, yo estaba pensando en todo ese tipo de cosas. Yo con mis guantes de fregar, imagínate. Alberto Rojas, gracias por la visita. Muchísimas gracias. Yo recomiendo mucho este libro que se llama África, la vida desnuda. Creo que aún no ha salido a la venta, pero saldrá hoy o mañana. El día 14, el jueves. Pues no deje usted de echarle un vistazo. Un cuarto de hora para las 10, 1 hora menos en Canarias. Ahora mismo seguimos. Bueno, estábamos a la espera de que el Tribunal Supremo notificara la sentencia del caso Noós y adelanta el diario La Razón que el Supremo condena a Iñaki Urdangarín a 5 años y 10 meses. Eso significa que le rebaja mínimamente la condena. Estaba en 6 años y 3 meses, creo recordar. Sí, 6 años y 3 meses. Se la deja en 5 y 10. 5 años y 10 meses se la ha rebajado 5 meses. Pero sigue condenado. Iremos viendo, este es el avance de la sentencia, iremos viendo cuáles son los delitos que seguramente serán los mismos por los que fue condenado por la audiencia de Palma, es decir, la malversación, la prevaricación, el tráfico de influencias, etcétera. La condena es un poco inferior. La Razón da por hecho que Urdangarín va a ir a prisión. Es verdad que el abogado seguramente anunciará en las próximas horas el recurso ante el Tribunal Constitucional. Y a partir de este momento la duda es si una vez que se recurra ante el Tribunal Constitucional y dado que la sentencia es inferior a 6 años de prisión, pues el juez correspondiente decide que permanezca en libertad a la espera de que el Constitucional se pronuncie o, dado que la sentencia, aunque se recurra al Constitucional, es una sentencia firme, entiende que ya hay razones para que el señor Urdangarín empiece a cumplir su condena en la cárcel que le sea asignada. Y todo eso lo vamos a ir sabiendo a lo largo de la mañana. Juan Ramón Lucas, buenos días. Buenos días, Carlos Alsina, ¿cómo estás? ¿Sigues en Sevilla? Sí, no, yo me voy a quedar aquí. ¿Para siempre? Sí.
En principio esa es mi idea, luego a ver si... Es una buena idea para ti, que los compañeros lo permitan, porque ya mi presencia aquí altera mucho las cosas, pero porque exijo una mesa, un ordenador, una impresora... Bueno, pero en fin, estás hablando de una cabecera regional. Mientras no mientras no destrones a Curro Romero... No, yo ya sabes que Curro Romero le tengo en el corazón, pero solo le cité una vez y no vuelvo a citarle en este programa. Es verdad, sí, deja el tema de Curro Romero. ¿Y de qué vamos a hablar con los oyentes esta mañana? Pues mira, es una cosa muy rara porque yo no sabía que eso existía. Es decir, hay gente que hace cualquier cosa por su peluche o con sus peluches, y en estos tiempos agitados, con noticias de última hora que nos sobresaltan o no, me propone el equipo de investigación del programa... siguiendo la pista de un tipo, la gente hace cosas muy raras. Un adolescente chileno se ha entrenado durante 3 años para extraer en menos de 15 minutos todos los peluches de una caja de esas de cristal que tiene una especie de grúa para sacar los peluchitos. Bueno, pues ha conseguido su récord y a nosotros nos ha dado inspiración para hablar de una cosa que la verdad que no hablamos muchas veces, porque debe ser un fenómeno del que yo desconocía su existencia, el apego a los peluches, nuestra relación con ellos, como hay gente que tiene el peluche en su casa toda la vida, desde pequeñito, y no se lo quita ni después de matrimoniar. Ni lo lava, quiero decir. Hay gente que ni eso, no sea que se le vaya el color. Y quiero hablar de esos apegos, de los peluches que tenemos de toda la vida, de los que tenía mi madre, de los que no me dejó mi marido o mi mujer llevarme a casa, de los que nuestros niños nos piden, de por qué teníamos ese apego, en fin, peluches hoy. Cosa más tierna del programa hoy, ¿eh? Sí, hoy el programa... Más antihigiénica también. Vamos a ver, ya sé por dónde va Rubén. Pero... a ver, se une, a ver qué... 9-1. No, yo no, claro. 4-2. Pero estoy hablando de peluches, estoy hablando de infancias mantenidas, de infancias a los 42 años. De madurez, ¿no? Oye, Juanra, no sé si... Dime, Pilar. Juanra, hay un reportaje que se publicó hace unos años de alguien que entró en los dormitorios privados, en la parte privada de la reina de Inglaterra y de su marido, y decía que en el dormitorio del duque de Edimburgo tenía encima de la cama un almohadón con forma de corazón y unos peluches. No me sorprende en absoluto. Y en la chimenea, con llamas de cartón. Que no me aquí la tertulia de Edimburgo siempre fue el peluche de la reina. ¿No viste aquello? Porque hablas en pasado, lo sigue siendo. Pero con fotos, venía fotografía. Porque está crecido. No, porque cuando bueno, hasta ahora mismo, Juan Ramón, uno no puede dejar de caer en la tentación de hablar 426-2599-609-83. Muchas gracias. Luego nos vemos. 3, bien 4, los teléfonos, no os preocupéis. Antes de saludar a Marisol, quiero recordar las condiciones del préstamo CTLM, hasta 60.000 euros. Bueno, las condiciones las tiene sin necesidad de cambiar de banco, ¿eh? El préstamo CTLM, entra usted en ctlm.es y lo puede configurar a su medida. Adiós, Pilar, hasta el próximo día. Adiós, Ignacio. Adiós, Paco. Adiós, Rubén. Vamos camino de las 10, contamos las noticias y enseguida continuamos.